cabe duda de que las protestas estas han sido únicas en la historia de la Revolución Cubana. Yo no creo que nunca ha habido una manifestación popular de esa magnitud con tanta gente, unas demostraciones de completo desacuerdo con el gobierno tan claras. Por supuesto que COVID ha tenido un factor, pero el factor de esto no fue COVID. Foggy puede, como en todo, pues hay momentos que las circunstancias se unen, pero indiscutiblemente que las protestas eran en contra del gobierno, en contra del comunismo, pidiendo libertad, ¿no? Y entonces la respuesta del gobierno cubano, con toda anticipación, ha sido lo que uno se supone, que es actuar con una mano no dura, sino brutal, que es lo que han hecho. Se habla de que hay muchos muertos, que hay personas que están en la casa, que no les permiten salir de la casa. Hay un curfew, como yo no sé cómo se dice en español, pero una toca de queda, me supongo que será el nombre, ¿verdad? Y que está en efecto, que las personas no pueden moverse, que hay una represión total. Por supuesto, esto trae otras consecuencias, porque han habido como 5,000 presos, creo. Todo esto trae por consecuencias que crean más resentimiento, más problemas, se profundizan aún más los agravios al gobierno. Y yo creo que a la larga esto no solo no controla la disidencia, pero que al contrario la fortalece, la endurece y hace que esta disidencia se haga aún más, más fuerte y yo creo que más vocal, ¿no? Mira, Ferran, yo creo que la solución del problema cubano no resta en las calles, porque las personas en las calles hambrientos y sin armas no van a poder oponerse a una fuerza como la que tienen enfrente. Yo creo que ahí la solución va a venir dentro de Cuba por las Fuerzas Armadas cubanas que en un momento dado decidan que tienen que haber un cambio por el bien del pueblo cubano. La situación en Cuba está cada día peor. Mira, yo he sabido de alguien viviendo en Cuba que dice que en la cuadra de su casa, han habido 5 muertes por COVID en los últimos días. 5 muertes por COVID en los últimos días. Así que la situación del COVID está mal y cada día peor. Y el sistema de salud en Cuba, que tanto se ha alardeado de lo bueno que es, ya sabemos que todo eso no existe. Las fotos que se están saliendo, que se filtran ahora, dicen la historia que yo he conocido por haber tenido familia allá, por haber conocido personas que viven en Cuba, que viajan, que la situación hospitalaria allá es pésima, y sin medicinas, sin recursos. Así que, dado todo eso, yo creo que es un estallido como el que hubo el domingo va a volver. Y no sé cuándo ni en qué momento, pero eso no se tranza con lo que pasó. Y yo creo que desgraciadamente va a haber más evolución de esto, van a haber más muertos. El gobierno cubano en su represión va a ser más brutal como ha sido. Y en eso yo creo que a la larga eso causa más problemas, más irritación, más descontento. Así que es un círculo vicioso que yo no sé en qué momento para. No espero que algo suceda mañana. Yo no creo que el gobierno cubano vaya a decir, bueno, ya nos vencemos. Van a luchar porque tienen mucho por qué luchar. La buena vida que llevan, los millones que ponen en los bancos suizos, todo eso no se pierde con facilidad. Y entonces, pero dices que esto será a la larga, no eres optimista a corto plazo, digamos. Bueno, mira, el domingo pasado tuvo que haber un poco de optimismo, ¿verdad? Vimos esto que dice uno, caramba, aquí ya va a pasar algo. Pero enseguida ves que las tropas de la represión pues salen a la calle y van a controlar, eso no cabe duda. Yo no creo que va a haber una solución de hoy a mañana. Y la solución va a tener que venir, como digo yo, por dentro de las Fuerzas Armadas, dentro de las personas que están en el gobierno, que empiecen a diferir en punto de vista. Ayer me enteré también de que el jefe del ejército oriental en Cuba, que es un puesto de mando bastante importante en el esquema del ejército cubano, que murió repentinamente. No se sabe por qué, no se sabe cuándo, no se sabe, pero acaba de morir y hubo un funeral. Así que eso es algo que parece fuera de lo normal, ¿no? Que hubiera sido mucha casualidad que pase en estos momentos que haya habido un muerto. Así que sabe Dios.
qué está pasando dentro. Yo no creo que es posible que ellos vean el desastre que han creado, el desastre que existe, y sin una solución clara, y que no hayan fuerzas dentro de ese gobierno que vayan pensando, aquí hay que hacer algo distinto. Ferran, otra cosa que te quiero resaltar también es que Miguel Díaz-Canel no tiene legitimidad política ninguna. Hayan habido otros que, Fidel Castro, por supuesto, por la historia, por todo lo que él llevaba, su carisma, su manera de ser, todo eso le proporcionaba habilidades que este señor en el gobierno actual no las tiene. Yo vimos que cuando salió a la calle el otro día fue un poco eso, es decir, no fue un Fidel en la calle hablando con el pueblo. Así que yo también veo que en eso estamos viendo un liderazgo que no tiene la legitimidad, que no tiene la fuerza de autoridad que fueron de, como dicen ellos, de los históricos, ¿no? Que estuvieron en la lucha contra Batista, que ya quién se acuerda de aquello, pero son parte de una burocracia, una esclerótica burocracia que ya yo creo que tienen pocas soluciones. Así que es un hombre que desde el punto de vista popular no tiene gracia. Así que ya eso le resta. Así que vemos una serie de complicaciones que se van sumando. El problema del COVID no va a mejorar. El gobierno estadounidense, aunque no va a intervenir militarmente ni nada de eso, la gente habla de eso, eso es inconcebible, eso no va a suceder, pero tampoco van a cambiar mucho la política de las actuales sanciones que tienen en contra del gobierno cubano. Así que en eso yo creo que con la brutalidad que ha habido en las calles, le hace muy difícil que hayan cambios en eso. Así que van a seguir en un problema cuando no tienen la facilidad de comerciar con Estados Unidos. Por supuesto, pueden comerciar con España, con otros, pero no tienen el dinero con que comerciar, no tienen la habilidad de comprar las medicinas que pudieran comprar en los Estados Unidos o en España, donde las quieran comprar. No tienen el dinero. Y el dinero no lo tienen porque en Cuba nadie trabaja y no hay producción, y el sistema socialista comunista no funciona, no funcionó en Rumanía, no funcionó en Checoslovaquia, no funciona en la Unión Soviética antigua. Así que eso no funciona en ningún lugar. Ves a Venezuela, un país con riquezas hidroquímicas, que era un país de los más ricos del Sudamérica. Y hoy en día en la total pobreza. ¿Y por qué llegó ahí? Por falta de un sistema de libre empresa, por falta de tener un gobierno que sepa cómo guiar ese pueblo. Así que vemos en Venezuela otro problema muy parecido al de Cuba, y los dos traídos por el mismo tipo de gobierno, la misma represión, la misma cosa. Así que veremos. ¿Cuál es vuestra relación desde... Estás en Florida, ¿no? Entiendo. Sí, estoy en Florida. Siempre se habla de la relación o de la influencia que tienen los cubanos americanos como tú desde Florida, en el gobierno americano y también en la resistencia cubana. ¿Hay vías de contacto? Yo no entiendo mucho nunca cuál es vuestra relación con la gente de la isla, qué información tenéis, si os podéis comunicar. Sí, no, hay una relación muy estrecha, muy compenetrada. Hay personas que tienen extenso contacto con la disidencia en la isla. Es más, la colaboración que existe es bastante estrecha. Por ejemplo, no sé si habrás visto ese gran video Patria o Vida, la canción esa que ha estado en el internet, ha sido una sensación. Y esa canción fue hecha en conjunto con artistas en Miami y artistas en Cuba. Así que eso es una producción mutua que han hecho esa canción, y la producción de la canción, que fue muy bien hecha también. Así que esas cosas suceden. Hay a la disidencia cubana dentro de Cuba, recibe apoyo del exilio, no solo materialmente, pero también, por supuesto, han habido manifestaciones a lo largo de la Florida en estos últimos días, manifestándose en apoyo de las protestas en Cuba, y con mucha esperanza de que algo pueda suceder. La influencia del pueblo cubano en Estados Unidos continúa y es bastante grande. En este momento hay 3 senadores de oriundo cubano. Yo fui el primero, como tú recordarás, Ferran. Siempre quiero que se haga esa historia clara, ¿verdad? Pero bueno, Marco Rubio, hijo de cubanos, Bob Menéndez, también hijo de cubanos, y Cruz, senador Cruz, Ted Cruz de Texas, que es el padre cubano, la madre no lo es. Pero así que hay 3
que están bogando muy fuerte por la causa de Cuba ante la Casa Blanca. Uno de ellos tenemos la suerte de que es demócrata, Bob Menéndez, y él yo sé que ha estado en la Casa Blanca asesorando al presidente Biden, y los asesoramientos de una persona como Bob Menéndez, yo sé que van a ser bien claros y van a ser bien pro libertad de Cuba. Así que en eso ni me preocupo, porque él está muy compenetrado con la causa nuestra, y a pesar de republicanos o demócratas, nos llevamos todos como hermanos cubanos que tenemos que ser en eso de llevar la lucha del pueblo cubano ante Washington, que se conozca, que se sepa. ¿Qué se espera de que haga Biden, por ejemplo, o el gobierno americano? ¿Hay alguna política que pueda ayudar más que otra? Sí, hay mucha esperanza de que pueda, primero, mantener lo que había hecho el presidente Trump. Y aunque mucho con que hay que no coordinar con Trump, pero lo que hizo sobre Cuba en este momento viene muy bien. Y él yo creo que no va a hacer cambios en esa política por el momento. Sabe yo cuándo los haga o si los hará. Por segunda, hay mucha esperanza, y yo sé que senadores Menéndez y Rubio han estado abogando por esto, que se instale un tipo de satélite, no satélite, sino un globo que pueda transmitir el Internet, para que pueda romper el bloqueo del Internet que ha hecho el gobierno cubano. Así que con esto tendríamos por lo menos la oportunidad de que salgan estas fotos que son tan valiosas y que son tan importantes, para que salga la verdad de lo que está viviendo el pueblo en Cuba. Así que es de suprema importancia que puedan hacer eso. Hay mucha esperanza que en los próximos días se va a poder llevar eso a cabo. Eso no es algo que puede hacerse de hoy a mañana, pero sí parece que es algo que es factible, y esperamos que el gobierno del presidente Biden lo quiera hacer y lo haga. Eso tiene que ser en aguas internacionales y con cooperación por parte de la tecnología, compañías tecnológicas estadounidenses, pero existe la tecnología y se puede llevar a cabo. Esto se hizo cuando Puerto Rico fue afectado por un huracán, habrá un par de años. Se estableció comunicación internet a través de este modelo. Así que puede hacerse, y yo creo que sería de muchísima importancia que ese pueblo no se sienta apartado del resto del mundo, sino que se sientan parte del mundo. Eso les da valor, les da importantes recursos como son comunicarse, puede mandar esas fotos y poder mandar los videos que sacan de las cosas que están pasando, la brutalidad y las muertes por COVID también, que la falta de acceso a hospitales y la falta de medicinas en los hospitales también, que es grave la situación. Porque decías antes que tienes familia todavía en Cuba, tienes contacto con la gente, porque quería preguntarte un poco sobre tu historia también, ya no solo sobre la Sí. política actual, sino porque has dicho tú muy bien lo que yo no había dicho como presentación, que fuiste el primer senador cubano en Estados Unidos, y una cosa que me impresiona mucho y me hacía muy interesante hablar contigo es que tú habías nacido en Cuba y fuiste a Estados Unidos de muy joven, ¿verdad? De acuerdo, sí, yo nací en Cuba y fui educado por sacerdotes españoles en mi colegio católico. Cuando vino la revolución, cerraron esos colegios, echaron a los sacerdotes fuera de Cuba, se convirtió en un país ateo y donde se perseguía la práctica religiosa. Yo, por suerte, formé parte de un programa que vino a llamarse Pedro Pan, donde 14,000 y pico de niños pudimos escapar del comunismo. Mucho miedo había de que hubiera habido las cosas que sucedieron después, el servicio militar a los 16 años, yo salí de 15, así que estaba bien cercano a caer en esa red, y muchas otras cosas que también, indoctrinación, por supuesto, en las escuelas, y todas esas cosas que sucedieron que eran el temor de nuestros padres, pero que han venido a pasar. Así que vine acá, como le digo, de 15 años. Mis padres pudieron reunir conmigo a los 4 años, así que la iglesia se ocupó de mí por 4 años en casas de familias católicas, 2 casas distintas, 2 familias que nos tomaron, y así pude desarrollarme aquí, aprender el idioma y seguir con mi oportunidad de estudiar, trabajar y estudiar. Pero bueno, así hice también mi carrera de abogado y ejercí mi profesión por muchos años, y después de ya un tiempo pues salí electo alcalde
de Orlando, de Metropolitan Orlando, el condado de Orlando, que es la municipalidad más grande en esta zona, donde está Disney World y está todas las atracciones, por supuesto. Así que fui el alcalde de Mickey Mouse, entre otros. Y después pues seguí a formar parte del gabinete del presidente Bush, donde fui secretario de Vivienda y Urbanidad. Y por último, salí electo al Senado estadounidense en una elección estatal a todo el estado de la Florida, lo cual fue para mí un gran orgullo haber sido electo no solo alcalde de mi comunidad, pero sino también del estado de la Florida, con un gran apoyo de la comunidad cubana, pero sin que eso fuera una mayoría, ¿no? Así que hay que reconocer que aquí en los Estados Unidos la mentalidad estadounidense le da oportunidad al que crean en él, no solo por la unión que pudiera haber desde el punto de vista de nacionalidad o racial, pero sino por el mérito de la persona. Así que en eso tengo gran orgullo de haber servido un término en el Senado, donde recuerdo con mucho agrado tu visita, pasaste unas semanas allá, muy de jovencito, voy a decir. Sí, Ya no te hubiera conocido en la calle porque ya has cogido un poquito más de edad, pero espero que hayas aprendido mucho, que hayas... me acuerdo que hicimos varias cosas contigo para que pudieras, es decir, variar tu introducción a los Estados Unidos. Sí, me adoctrinasteis muy bien y fue una gran experiencia. Pero además, quería decir, fue una experiencia curiosa para mí porque eras un senador republicano, además, ¿no? Sí, ¿Cómo es que siendo cubano, no sé por qué, pero tenemos la idea de que lo normal sería que fueses demócrata, ¿no? No sé si... No, eso es fuera de lo normal. Los cubanos somos en su inmensa mayoría republicanos, dado a que nunca hemos visto en el Partido Demócrata el compromiso con el anticomunismo, con el antiizquierdismo, con el antisocialismo. El Partido Demócrata cada día se convierte más socialista, lo cual hace que la reacción cubana, no solo cubana, pero también de otras comunidades que viven en el destierro de sus propios países, reaccionan de esa misma forma. El nicaragüense que vive acá, el venezolano que vive acá, que cada día hay más y más venezolanos en la Florida, pero no solo nosotros, sino también los colombianos que migran acá, también piensan como nosotros, también le tienen miedo a un gobierno que vaya a controlarlo todo. Han visto lo que ha sido las guerras que han proporcionado las guerrillas en sus países, ayudadas por el gobierno castrista. Así que vemos en eso pues una división bastante fuerte entre el cubano y el puertorriqueño y el mexicano. Los inmigrantes oriundos de esa zona, el puertorriqueño más mezclado, los mexicanos tienden a ser demócratas en grandes números. ¿Y has podido volver a Cuba después de tantos años o no? No, nunca he regresado, ya son 62, creo que van por los años 60 y tantos. Y nunca he regresado porque la razón por la cual salí nunca ha cambiado. Salí añorando libertad, añorando el poder vivir en un país libre y no me siento seguro con ese sistema represivo que tienen allá, pues yo no me siento tranquilo con viajar a Cuba. Claro. Así que en eso pues es algo que uno mantiene esa cautela porque no me gusta caer en manos de un país donde no existen derechos judiciales, donde no se observan los derechos humanos. Así que yo, a menos que fuera en una capacidad oficial como representante del gobierno estadounidense, no tengo intenciones de volver hasta que no pueda decirse patria o vida en las plazas cubanas sin tener peligro. Pero tienes ganas de volverías si hubiese un cambio. Me encantaría volver, sí, yo tengo una gran pasión por volver a Cuba, gran pasión por lo que dejamos, aunque el país que dejamos y el que existe hoy en día son dos cosas muy completamente distintas, ¿verdad? La Cuba que dejé era un lugar bello, en un lugar ideal en muchas formas. Por supuesto que había pobreza, en los Estados Unidos hay pobreza, en España hay pobreza. ¿Qué país no tiene pobreza? Pero era un país que progresaba, donde las cosas iban bien. Y aunque la democracia no existía en la época de Batista, había existido antes y había esperanzas de que volviera a existir. Pero esta revolución no solo cambió el sistema político, cambió el sistema económico para una desgracia económica, pero también cambió la sociedad cubana en gran forma,
no hay tanta religión como había, se han perdido mucha moral, la gente no trabaja porque como trabajan para el gobierno no les pagan, se hacen los que trabajan y el gobierno se hace que les paga. Así que hay un acuerdo en eso y es una cosa trágica. También yo creo que el gobierno ha forzado a las personas a robar para subsistir, y la destrucción donde ha habido una infraestructura, donde se ha consumido la infraestructura por 50 años y no se ha construido nada en 50 años. Así que por eso vemos los edificios que se derrumban en La Habana constantemente, en todo el país, y donde los bellos edificios de gran arquitectura, muchos de ellos españoles. Cuando voy a España, me parece, en ciertos pueblos pequeños, me parece estar en Cuba, ¿no? Y así que yo veo en eso una arquitectura que se ve que fue influenciada por la arquitectura española. Así que es muy triste ver las fotos y los videos que salen de Cuba cuando tú ves un pueblo que está viviendo en la forma que vive y ves lo que dejaste detrás que ya no existe. Yo añoro llevar a mis hijos, pero sé que el día que los lleve no van a conocer lo que es la Cuba que yo dejé, sino que van a ver otra cosa. Las riquezas naturales todavía existen, las playas, las montañas, la belleza natural, pero muy, muy dañada por parte del abandono que ha habido por 60 años. ¿Tienes esperanza de que se pueda reformar y volver a ser siempre, un sí, país? Hay que reformar Cuba completamente en la forma moral, en la forma de también darle a ese pueblo esperanza de que hay otro mejor día por delante, que tengan algo por qué vivir. También hacerles reconocer que en el sistema de mercado se lleva esto de otra manera, que no hay que robar para poder subsistir, sino hay que trabajar y hay que echar adelante. Yo me esperanzo porque veo al cubano que tiene éxitos en España, tiene éxitos en Puerto Rico, tiene éxitos en Estados Unidos. En donde quiera que hemos ido, hemos visto bastante buenos resultados. No unánime, por supuesto, pero como nada en la vida lo es. Pero yo creo que en grandes números. Así que es un país trabajador que yo creo que a la larga pueda que resuelvan el problema que tienen con esperanza y con apertura, no solo políticamente, sino también económicamente, que puedan desarrollarse económicamente sin restricciones por parte del Estado.